Ya hablamos sobre el análisis de la marcha en estático, que sería el análisis postural. Ya hablamos sobre el análisis dinámico de la marcha y hemos catalogado que para analizar la marcha desde un punto de vista dinámico tendríamos que evaluar sus características, sus componentes, sus determinantes, y hoy vamos a hablar sobre el ciclo de la marcha, sobre las fases del ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha se divide en dos fases. Hay dos formas de realizar este análisis. Un análisis convencional, que es el que vamos a hacer ahorita, y un análisis que lo ha hecho el Rancho de los Amigos, que es un análisis más biomecánico. Comencemos con el análisis convencional del ciclo de la marcha. Desde un punto de vista convencional, el ciclo de la marcha se divide en dos fases: una fase de apoyo y una fase de balanceo. Esos completan el 60% del ciclo de la marcha. La fase de apoyo corresponde a un 60% y la fase de balanceo corresponde a un 40%. Y además, la fase de apoyo y la fase de balanceo se dividen en segmentos. La fase de apoyo se divide en choque de talón, como el contacto de talón, en pie sobre lo plano, posición media de doble apoyo, impulso, que tenemos despegue de talón, y por último despegue de los dedos. Y la fase de balanceo, que se divide en fase de aceleración, fase intermedia y fase de desaceleración. Entonces, la fase de apoyo, que dijimos que corresponde a un 60% del ciclo de la marcha, tiene, como les dije, diferentes secciones o partes o momentos. El primer momento es el llamado apoyo de talón, que se refiere al instante en que el talón toca el suelo, y eso corresponde a un 15% de la fase de apoyo. La segunda parte, que es el apoyo sobre lo plano, el pie sobre lo plano, se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo, que corresponde también a un 15%. La fase de apoyo intermedia o de doble apoyo ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie en un plano sagital. El impulso ascendente, que cuando el talón se eleva del suelo, que corresponde a un 25%. Y por último, el despegue, que ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. Entonces tenemos una fase de apoyo en donde tenemos varios momentos: el choque de talón, aquí lo podríamos observar abajo, choque de talón, el pie sobre lo plano, el doble apoyo
el despegue del talón y el despegue de los dedos. Y la fase de oscilación o de balanceo, que corresponde a un 40% del ciclo de la marcha, que se divide en aceleración, que es después del despegue de los dedos, cuando toma impulso y acelera el miembro que está en balanceo para adelantarlo. Eso corresponde a un 4%. El balanceo medio, que la pierna está en movimiento y rebasa a la otra pierna de apoyo, hace un péndulo, es el 32%. Y la desaceleración, que es cuando la pierna desacelera al acercarse al final de la fase de balanceo para comenzar el otro momento del choque de talón. Si completa el 40% de la fase de balanceo u oscilación. Entonces serían como las subfases del ciclo de la marcha: choque de talón, pie sobre lo plano, doble apoyo, despegue de talón, despegue de los dedos. Y la fase de balanceo, de aceleración, fase intermedia y desaceleración. Esas son las subfases del ciclo de la marcha. Ahora, el Rancho de los Amigos ha hecho otra división. Y tenemos entonces, él siempre divide el ciclo de la marcha en fase de apoyo y fase de oscilación. Pero la fase de apoyo la divide en dos: la fase de aceptación de peso y la fase de apoyo en un solo miembro. Y estas a su vez las divide en la aceptación de peso, contacto inicial y respuesta de carga. Y ahí estamos hablando de un vector ascendente. Como le digo, esta forma de analizar la marcha es desde un punto de vista más biomecánico. Apoyo en un solo miembro, que es la otra parte de la fase de apoyo, lo divide en apoyo medio y apoyo final. Y la fase de oscilación, que lo divide en avance del miembro oscilante, en la misma fase de oscilación, donde está una pre-oscilación, una oscilación inicial, una oscilación media y una oscilación final. Después lo subdivide, y el contacto inicial, que es el contacto inicial de talón, en donde está la aceptación de peso. Después sigue la respuesta de carga, que es en el momento en que se estabiliza la cadera, se mantiene una flexión controlada de la rodilla y una flexión plantar del tobillo. Eso es lo que sucede biomecánicamente en la respuesta de carga. Después la fase de apoyo tiene una fase de apoyo en un solo miembro, que ahí se divide en apoyo medio y apoyo final. El apoyo medio es un avance controlado de la tibia, o sea, una inclinación anterior, digamos, de la tibia. Y el apoyo final, que es la dorsiflexión controlada del tobillo, estamos hablando en este momento, controlada del tobillo con elevación del talón. Y después tenemos la oscilación, en donde tenemos una pre-oscilación, que es una flexión pasiva de la rodilla, que se da por la misma elevación del talón y el inminente despegue de los dedos.
Entonces se da una flexión pasiva de la rodilla de 40 grados, la flexión plantar del tobillo. Después sigue la oscilación inicial, una flexión de la cadera de más o menos 15 grados. La flexión de la rodilla aumenta a 60 grados. Después sigue una oscilación media, en donde hay más flexión de la cadera y una dorsiflexión del tobillo a 0 grados, para alistarnos ya a la última fase de la oscilación, que es la oscilación final, en donde hay una extensión de la rodilla para colocar el tobillo nuevamente en posición de contacto inicial. Entonces aquí observamos de que es algo más dinámico, biomecánico, en donde tenemos el por qué suceden las flexiones y las extensiones en nuestro ciclo normal de la marcha. Y tenemos la tabla completa del ciclo de la marcha, en donde hay un rango de movimiento y actividad muscular, y hay unos momentos críticos en cada una de las fases de la marcha. Así tenemos la fase de apoyo con sus subfases, sería aceptación de peso y apoyo en un solo miembro, y la fase de oscilación o avance del miembro oscilante. Veamos entonces la aceptación de peso. En la aceptación de peso, acá tendríamos el contacto inicial, en donde en la pelvis hay un rango de movimiento de 5 grados. En la cadera tenemos una flexión de 20 grados. Los músculos de la cadera que están actuando ahí son extensores, abductores y aductores. En la rodilla tenemos un rango de movimiento de 5 grados en la aceptación de peso, y el músculo de la rodilla que actúa sería el cuádriceps. Estamos hablando del momento de choque de talón, del contacto inicial. El tobillo tiene un rango de movimiento de 0 grados, y los músculos de tobillo que actúan son los dorsiflexores. Y los dedos del pie están en un rango de movimiento 0 con extensores, que son los músculos que están actuando en ese momento. La segunda parte de la subfase de aceptación de peso es la respuesta de carga, que es donde el vector del suelo hacia arriba provoca los siguientes movimientos biomecánicos. En respuesta de carga, la pelvis mantiene siempre 5 grados de rotación. La cadera tiene un rango de movimiento ya de 20 grados, que es la que nos estabiliza la cadera. Los músculos de la cadera siempre están trabajando los extensores, abductores y aductores, porque lo que tratan es de estabilizar cadera. La rodilla se mantiene una flexión de 15 grados, es una flexión controlada, y el músculo de la rodilla siempre sería el cuádriceps, para evitar una rodilla muy flexionada que nos puede provocar que nos caigamos. Nos estabiliza la rodilla y
nos podemos caer o tener una marcha claudicante. El tobillo tiene un rango de 5 grados y los músculos que actúan son los dorsiflexores, pero además ya está actuando el tríceps, porque vamos a comenzar con el movimiento de flexión plantar. El apoyo en un solo miembro, acá se divide, dijimos, en apoyo medio y apoyo final. En el apoyo medio dijimos que está en neutro prácticamente la articulación de la pelvis, entonces queda a 0 grados. La cadera también queda a 0 grados. Nos están trabajando los músculos abductores para evitar que haya una inclinación de la pelvis. La rodilla la tenemos ya en 5 grados, volviéndose a la extensión. Los músculos de la rodilla, que está trabajando siempre el cuádriceps. El tobillo lo mantenemos a 5 grados y siempre está trabajando el tríceps. Y la última parte del apoyo en un solo miembro es el apoyo final, en donde tenemos una pelvis con unos movimientos de 5 grados, una cadera con un rango de movimiento de 20 grados ya en extensión. Los músculos de la cadera, ahí no actúa músculo, prácticamente solo el tensor de la fascia lata para mantener estabilizada la pelvis. La rodilla a 5 grados siempre, y no hay una actividad muscular ahí, sino que todo es pasivo. El tobillo comienza con una dorsiflexión de 10 grados controlada por el tibial posterior y el tríceps, y los dedos comienzan a 30 grados de extensión. Y por último tenemos el avance del miembro oscilante, que ahí tenemos la preoscilación, oscilación inicial, oscilación media y oscilación final. Fíjense que en esta forma de analizar la marcha de tipo biomecánico, la preoscilación es el despegue de los dedos que teníamos en la anterior forma de analizar la marcha, y aquí se incluye como parte del avance del miembro oscilante, casi en la fase de oscilación. Ahí es donde tenemos un rango de movimiento de pelvis siempre 5 grados de extensión, una cadera a 10 grados siempre, manejada por los aductores para evitar una abducción excesiva. La rodilla dijimos que pasivamente tiene 40 grados, está controlada nada más por el recto femoral para evitar una flexión excesiva. Tiene 15 grados el tobillo, una flexión plantar, no hay actividad muscular porque es prácticamente pasivo, y los dedos están a 60 grados ya. Después comenzamos con la oscilación inicial, donde comienza el avance del miembro oscilante, y tenemos una pelvis a 5 grados de extensión, pero que comienza ya a movilizar hacia adelante el miembro. Vamos a tener una cadera con 15 grados ya de flexión, trabajando ya directamente el psoas ilíaco. Vamos a tener una rodilla con 60 grados de flexión, en donde todavía los músculos flexores ya están actuando para comenzar a iniciar la extensión. Vamos a tener un tobillo a 10 grados y siempre están trabajando los dorsiflexores. En la oscilación media, donde es la mayor parte, vamos a tener
a 0 grados ya la pelvis, comenzando ya la flexión, como les dije, 25 grados de flexión de cadera, trabajando ya completamente el iliosoas. Tenemos 25 grados de rodilla, ya disminuyó la flexión de la rodilla porque va a comenzar la flexión. Vamos a trabajar siempre con los flexores de rodilla. Vamos a tener de tobillo 0 grados, ya comienza la dorsiflexión y están trabajando los dorsiflexores. Y por último, la oscilación final. Ya nos estamos preparando al choque nuevamente de talón o contacto inicial según esta nomenclatura, donde ya tenemos 5 grados nuevamente, al igual que al inicio, 5 grados nuevamente de flexión de pelvis, 20 grados de cadera, porque ya estamos en la última fase de la oscilación final, preparándonos al contacto inicial. Estamos trabajando ya extensores, ya el iliosoas ya no trabaja porque ya no queremos más flexión de cadera, sino que una estabilidad. Ya la rodilla la tenemos casi totalmente en extensión, 5 grados. Vemos que esto era pasivo, 40 grados, 60 grados. Después comenzamos a extenderlo para llegar hasta 5 grados, que es similar a lo que tenemos en el momento de contacto inicial, que está trabajando ya el cuádriceps. El tobillo ya lo tenemos a 0 grados. Al final, igual que al inicio, porque como les digo, ya estamos preparándonos para el contacto inicial o el choque de talón. Y los dedos del pie pues ya están igual en extensión, porque estamos preparándonos para el contacto inicial o choque de talón. Esta clasificación es un poco más complicada, pero nos demuestra cómo es que el grupo muscular trabaja, en qué momento trabaja y por qué los cambios de rangos de movimiento que se suceden tanto en la pelvis, en la cadera, en la rodilla, en el tobillo y en los dedos del pie o los sortejos. Aquí tenemos un resumen de la distribución según el rancho de los amigos y vemos abajo la fase de apoyo y fase de oscilación que teníamos en la división anterior. Vemos que según el rancho de los amigos son nuevos términos en cuanto a la marcha: contacto inicial, respuesta de carga, estadio medio, estadio final o apoyo inicial, apoyo final, pre-oscilación, oscilación inicial, oscilación media y oscilación final. Diferente a lo otro. Y el contacto inicial es el que antes era choque de talón. La respuesta de carga se da en los momentos de pie sobre lo plano. Siempre el estadio medio, ellos lo dividen en dos, y anteriormente era solo un estadio medio inicial o de doble apoyo, y el estadio final, la fase de apoyo final, que estaba entre el despegue de talón y el despegue de los dedos. Y según el rancho de los amigos, el despegue de los dedos va más combinado con el inicio de la oscilación, pero se llama pre-oscilación. Eso es lo que cambia en cuanto a la terminología del ciclo de la marcha.